En cuanto al funcionamiento de las personas jurídicas, algunas cosas. Se permiten las reuniones no presenciales. El artículo 158, al tratar sobre el gobierno, la administración y fiscalización, dice que si todos quienes deben participar en el acto lo consienten, tanto para las asambleas como para las reuniones de órganos de gobierno, se pueden utilizar medios que permitan la comunicación simultánea entre ellos. En el acta se debe hacer constar la modalidad que es usada y debe ser suscrita por el presidente u otro administrador. En cuanto al deber de lealtad, el Código incorpora acá, el Código de Comercio incorpora acá un principio que viene siendo tratado desde hace muchos años por la Ley de Sociedades y por los especialistas en derecho societario, que es el concepto de interés social. La Ley de Sociedades tiene una disposición específica sobre esto en el artículo 272, que dice que cuando un director de una sociedad tuviera un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 59. La idea es preservar, digamos, la moralidad y evitar abuso de los directores y excesos de poder. Bueno, y el Código ha consagrado estos principios para todas las personas jurídicas. O sea, las personas jurídicas en general, si hay un conflicto de intereses, quien lo tiene debe abstenerse de actuar, ya sea por sí o por interpósita persona, y además tiene la obligación de hacer saber ese conflicto de intereses a los demás miembros del órgano de administración o de gobierno, y aparte dice el Código que las personas jurídicas, advirtiendo que puede existir estos conflictos de intereses, están obligadas a implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflicto de intereses en sus relaciones con las relaciones entre las personas que la gobiernan y la persona jurídica. Y por último, hay una disposición importante que tiende a evitar la paralización del órgano de gobierno, que es una disposición sobre la remoción de obstáculos para tomar decisiones o medidas urgentes, que es cuando existe una oposición o una omisión sistemática que impida el normal funcionamiento del órgano de administración. En esos supuestos se autoriza al presidente o a los coadministradores que se ven impedidos de tomar decisiones, de hacer saber esto a la Asamblea, y la Asamblea, que puede ser citada en un plazo de 10 días, le puede dar facultades para tomar actos conservatorios, y también la Asamblea, por supuesto, puede decidir la remoción de los administradores que están obstaculizando. Y por último, para terminar el panorama de las modificaciones en la teoría general de las personas jurídicas en el Código, dos cuestiones que tienen que ver, que se han incorporado también, digamos, traídas de la Ley de Sociedades para todas las personas jurídicas en lo referente a la disolución. Para evitar la disolución se incorporan dos institutos que ustedes conocen, que están incorporados en la Ley de Sociedades, que es la prórroga, que se hace extensiva, que hay que, por supuesto, pedirla antes de que se produzca la causal de disolución, y la reconducción, que es aquella que se puede pedir una vez vencido el plazo, instituto que, como ustedes saben, fue incorporado por la Ley 22.903 en la Ley General de Sociedades, y que, bueno, que es un instituto que había sido largamente solicitado por la doctrina comercialista para evitar la disolución de sociedades que se habían olvidado de pedir su continuación, y bueno, y se veían obligadas a la disolución por no tener forma de recomponerse. En materia de disolución y liquidación hay una importante reforma, porque primero, al aceptarse la existencia de la sociedad unipersonal de un solo socio, la reducción a 1 del número de socios ya no es una causal disolutoria. Y aparte se permite reactivar la sociedad aunque esté
disuelta y aunque esté en estado de liquidación y aún aunque esté totalmente liquidada mientras no se haya inscrito en el registro público la cancelación de la matrícula. Esta situación de última instancia para volver a la vida activa a una sociedad que se está liquidando está incorporada en una reforma que la ley 26.994 introdujo en el artículo 100, por la cual las sociedades, a través de una decisión de su órgano de gobierno, residual porque estamos en etapa liquidatoria, después de la disolución, pueden remover las causales disolutorias, ¿no es cierto? Y en la medida en que exista aptitud, ¿no es cierto?, y viabilidad para que se pueda desarrollar la actividad económica de producción de bienes y servicios que tiene la sociedad y que esta viabilidad sea económica y social, podrán volverse a la vida de estas sociedades removiendo la causal disolutoria. Cuestión que también se proyecta, y de aquí otra norma mercantil en el código, en el cuerpo principal del código, en el caso de las personas jurídicas privadas, donde la reconducción, el Instituto de Reconducción, que regula el código en el cuerpo principal, no está vinculado solo al vencimiento del plazo, como es el caso del artículo 95 de la ley 19.550, sino a cualquier causal disolutoria. Esta posibilidad de volver a la vida activa a personas jurídicas privadas que se encuentran en estado de liquidación y aún totalmente liquidadas mientras no se haya inscrito finalmente la cancelación de la matrícula. Principales innovaciones rápido en materia de asociaciones civiles. El artículo 168 del Código Civil y Comercial establece que las asociaciones tienen que tener un interés general, deben tener un fin de interés general o bien común, y ambos términos se toman como sinónimos. Y por interés general dice el Código Civil y Comercial que debe entenderse que el interés general, se interpreta dentro del respeto de las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren valores constitucionales. ¿Qué toma acá el Código? Y el Código toma, como ustedes recordarán, la doctrina de la Corte Suprema en el famoso caso de la Asociación de la Lucha por la Identidad Travesti, la asociación que lucha de la identidad travesti y transexual, fallado en el año 2006, donde la Corte hace un giro y una vuelta bastante importante de la interpretación que se venía teniendo sobre el bien común y qué era el bien común. Y sobre la base de la idea de no discriminar, se ha dicho que el bien común es todo aquello que en principio persiga un fin lícito y no atente contra los valores democráticos. Y que los individuos se agrupan en la sociedad con intereses diversos y que cualquier interés es digno de ser respetado. Y en función de eso entonces se permitió, revocando el fallo de la Cámara que lo había denegado, la autorización para funcionar de esta entidad. Es ahí entonces donde nace este nuevo concepto redefinido por la Corte y bueno, lógicamente se imaginan que los dos redactores del código son dos miembros de la Corte, Masaída, y lógicamente este concepto quedó volcado dentro de la definición de bien común, dentro de cómo se interpreta el interés general. Pero aparte dice en materia de objeto que las sociedades no pueden tener lucro como único y principal objetivo y que les está vedado a las asociaciones el lucro, ya sea para ellas mismas como para miembros o terceros que se vinculen con la entidad. El lucro como único y principal objetivo, lo cual
por supuesto, no priva a la asociación de ejercer actividades económicas. Y sobre esto no me voy a extender, pero a diferencia de lo que decía Páez hace muchos años, cuando escribió su primer libro de asociaciones civiles, ya esto de que el lucro repugna el fin asociacional es un anacronismo. Hoy las asociaciones civiles, si no prestan servicios, si no venden bienes, etcétera, están condenadas a su extinción, porque a veces vivir de una mínima cuota social es imposible. La Constitución, el Código trae acá una novedad. Primero, en la primera versión habían puesto escritura pública, luego lo modificaron y pusieron instrumento público. Las asociaciones civiles se tienen que constituir por instrumento público. La verdad es que es cierto que en el derecho extranjero hay algunas, digamos, por ejemplo, en Italia se constituyen por escritura pública, en España, por ejemplo, se pueden constituir por instrumento público-privado, pero la verdad es que en nuestro país teníamos una sana costumbre dispuesta por los organismos de control que se podían constituir tanto por instrumento público como por instrumento privado con firmas certificadas y nunca generó problemas eso. Entonces, bueno, bienvenido para los abogados, para los escribanos, ¿no? Pero la verdad es que no le veo, sinceramente, sobre todo para aquellas entidades pequeñas, la ventaja de que tenga que ser hecho exclusivamente por instrumento público. El código también incorpora órganos específicos para las asociaciones civiles. La asamblea, la comisión directiva, establece quiénes deben formar la comisión directiva y establece un órgano de fiscalización obligatoria que se llama Comisión Revisora de Cuentas, este órgano tiene que estar formado por uno o más revisores de cuentas y que es obligatorio para las entidades que tengan más de 100 socios. Vamos a ver que también lo impone el requisito para las simples asociaciones. En cuanto a las cuotas sociales, trae una disposición específica que impide participar de la asamblea si no se está al día con la cuota social del mes anterior. En cuanto a la exclusión, establece una sanción, la establece como una sanción disciplinaria, la regula como una sanción disciplinaria, la dice quién la puede imponer y que se puede apelar ante la asamblea. Y la verdad es que me parece acá, está bien, es un tema lingüístico, terminológico, pero en realidad cuando hablamos de exclusión estamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos de exclusión hablamos de que un socio ha dejado de tener los requisitos necesarios para poder seguir perteneciendo a la entidad. La sanción es la expulsión, que es otro supuesto, que es la sanción máxima que se puede imponer dentro del poder disciplinario, que yo no debo explicarles a ustedes que el poder disciplinario en materia de asociaciones civiles es implícito, figure o no figure dentro del estatuto. Y por último, la aplicación supletoria de las leyes de sociedades comerciales. Es cierto que desde hace muchos años, en materia de funcionamiento de la Asamblea y por una vieja resolución de la Inspección General de Justicia de la Capital Federal, me refiero, una no tan vieja, del año 97, que ratifica lo que ya venía diciendo Carmelo Prudente con Club Atlético Boca Juniors, que sostuvo que en realidad en materia de funcionamiento de las asambleas, el régimen que se aplicaba analógicamente al de las asambleas de las sociedades anónimas. Pero una cosa es la aplicación supletoria para este tipo de órgano que no tenía hasta el momento ninguna regulación específica. Ahora, poner sin más
como régimen supletorio, régimen de las sociedades comerciales a las asociaciones civiles, me parece que es traspolar un régimen que no tiene nada que ver con una entidad que se mueve en un ámbito totalmente distinto, que su finalidad son otra, que los integrantes no se ven beneficiados con el producto de la actividad comercial, ni con las ganancias que pueden producir ese ente. Me parece que digamos que la traspolación así de un régimen al otro no es lo más adecuado. En cuanto a las simples asociaciones, son personas jurídicas, ya los vimos, son personas jurídicas. La Constitución acá también se requiere que la Constitución sea por escritura pública o instrumento privado certificado. En cuanto al nombre, se tiene que poner, establecen que se tienen que identificar como simples asociaciones, o sea que tienen que poner que es una simple asociación o asociación simple, agregarle al nombre. Se establece una comisión revisora de cuentas si tienen más de 20 miembros. Yo por eso puse ahí arriba el loguito del centro de estudiantes, porque es el ejemplo que se me ocurre. O sea, ¿qué pasa con los centros de estudiantes de todo el país? ¿Van a tener que tener una comisión revisora de cuentas? Si tienen más de 20 miembros. Y se establece la responsabilidad solidaria de los administradores en caso de insolvencia, que en realidad no se está refiriendo al caso de quiebra, se está refiriendo a la insuficiencia de bienes. En cuanto a los fundadores o asociados, acá el Código establece un sano principio, que es que responden hasta la concurrencia de sus cuotas impagas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero una de las críticas que se le hacía al artículo 46 era la responsabilidad ultra vires que se le hacía a los fundadores, que se los responsabilizaba por estas entidades irregulares de por vida. Y yo siempre he dicho que esto era como penar la conducta de los pioneros, ¿no? O sea, de aquellos que crearon la entidad con los recursos que tenían. En las fundaciones mucho no cambia. En las fundaciones lo que se ha hecho fue incorporar la ley 19.836 prácticamente en su totalidad, con unas muy pequeñas modificaciones. Se requiere instrumento público, otra vez el instrumento público. Hay una modificación que es importante, que se establece un plan, la necesidad no solamente de presentar al momento de constitución lo que era el plan trienal de actividades, sino que esa presentación es periódica, o sea, se va actualizando cada 3 años. Eso me parece bien porque ayuda a controlar la obra de la fundación, de que no sea una mera fachada. En cuanto a la responsabilidad de los fundadores y administradores, se establece una responsabilidad solidaria hasta al momento de obtener la autorización para funcionar, pero se deja salvo en esta responsabilidad que primero cobran los acreedores de los fundadores, ¿no? O sea, se establece un privilegio a favor de los acreedores de los fundadores. Y luego se crea la figura de, o sea, se permite, perdón, que el comité esté integrado por terceros ajenos al Consejo y también que pueda ser unipersonal. En realidad la ley ya preveía la figura del gerente, pero bueno, ahora se establece que el mismo comité ejecutivo pueda ser unipersonal.